Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están listos? ¿O lo esperamos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Aleluya. Números capítulo 22 del versículo 1 al 12. Números capítulo 22 del versículo 1 al 12. Cuando lo tenga, me indica con el más fuerte amén en toda su vida. Le faltó. Cuando esté en Números 22, todo mundo grite con un fuerte amén. Más fuerte, iglesia. Aleluya. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. ¿En los campos de quién estaban? En los campos de Moab. Es importante saber que el pueblo de Israel ya estaba en los campos de Moab. Y luego dice: junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Hubo un problema con el pueblo de Israel y el rey Balac, el rey de Moab. Tan pronto como Israel entró a la tierra de Moab, fue que entonces el rey Balac empieza a planificar su ataque. Entonces hay personas que experimentamos ciertos ataques por el territorio que estamos a punto de conquistar. El hecho que empieces a tener, a experimentar ataques, es porque estás a punto de conquistar nuevos territorios. Mientras Israel estaba fuera de los campos de Moab, el rey Balac no tenía ningún problema. Pero tan pronto como empieza a entrar al territorio de los moabitas, se levanta el rey de Moab y empieza a planificar un ataque en contra del pueblo de Israel. Cuando empieces a poder a ejercer dominio y autoridad en ciertas áreas de tu vida, o en ciertos lugares donde sea que vivas, en la ciudad donde vives, en el barrio donde vives, en el trabajo donde trabajas, si quieres tú poder tener dominio, autoridad, si tú quieres conquistar el lugar donde estás, siempre vas a experimentar luchas y pruebas. Va a haber una contienda desde el ámbito espiritual, porque estás a punto de conquistar un territorio. Cuando más se rebelen tus hijos, es porque Dios está a punto de conquistarlos. ¿Me está siguiendo, iglesia? Y sigue diciendo, versículo 3: y Moab tuvo gran temor. Diga conmigo: el diablo me tiene miedo. El diablo me tiene miedo. Diga conmigo: yo no soy una persona normal. El diablo me tiene miedo. Moab tuvo temor cuando vio que Israel venía. Y sigue diciendo: a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Ese era el pueblo hablando. El pueblo supo que venía Israel, y el pueblo sabía quién era Israel y todo lo que Israel había conquistado. Y entre el pueblo empezaron a decir: también nos va a derrotar a nosotros. Cuando esto llegó a los oídos del rey de Moab llamado Balac, empieza su ataque, o la planificación del ataque en contra de Israel. Dice:
Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Quién era el rey de Moab? ¿Quién era el rey de Moab? Ahí dice. ¿Quién era el rey de Moab? Balac. Diga conmigo Balac. Para que nadie le cuente ni nadie le diga. Usted va a aprender hoy. Aleluya. Dice, por tanto envió mensajeros. ¿A quién? ¿A quién envió? Dígalo fuerte y claro. A Balaam. Envió mensajeros a Balaam. Empezó a planificar su estrategia y envió por el profeta Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río enfrente de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Del versículo 6 al 12 es mi énfasis y es mi mensaje el día de hoy. Así que preste atención a los siguientes 6 versículos, porque ahí está mi mensaje en esos versículos. Dice: ven pues. ¿A quién le está diciendo? Al profeta Balaam. Amén. Quiero que aprenda. ¿A quién le está diciendo? Al profeta Balaam. Ven pues ahora. Y luego, ¿qué le hizo? Te ruego, maldíceme este pueblo. ¿Qué es lo que quería que Balaam hiciera? Maldíceme a este pueblo de Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. ¿Por qué quería que lo maldijera? Porque era más fuerte, pero luego iba a suceder algo más. Porque así lo puedo derrotar y echarlo de la tierra. Si el profeta Balaam hacía ¿qué? Si hiciera ¿qué? Si lo maldiciera. Ven Balaam y maldíceme a este pueblo. Y luego dice el versículo 6: pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Versículo 8, ¿qué dice? Todos juntos lean el versículo 8, ¿qué dice? Versículo 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? La misma noche que el profeta Balaam empezó a buscar respuesta de Dios, esa misma noche Dios contestó. Balaam no duró una semana buscando respuesta. Esa misma noche Dios habló con Balaam del asunto que Balaam empezó a presentar delante de Dios. Y Balaam estaba seguro que Dios le iba a contestar. Le dijo: quédense aquí, espérense esta noche para ver a ver qué me dice Dios acerca de esto. Fíjese la cercanía del profeta Balaam con Dios, que él estaba seguro que en esa misma noche Dios le iba a contestar. ¿Por qué tenía esa cercanía? Porque Balaam no hacía nada que Dios no le dijera. ¿Cuántos de nosotros queremos oír la voz audible de Dios? La voz audible de Dios. No que Dios te hable en tu mente, en tu corazón o por sueños, sino la voz audible de Dios. La única voz, la única manera que la voz audible de Dios se va a manifestar en tu vida es cuando estés listo a hacer todo lo que Él te pida.
Es la única manera, que esa puerta, esa dimensión, ese nuevo nivel donde Dios ya no solamente te habla por escrituras, ya no te habla por tu mente, por tu corazón, audiblemente, así como usted me está escuchando. Dios así habla, aunque asambleas diga que no, aunque los que no escuchan nada digan que no, que esas son mentiras, por favor. Se les olvidó lo que dice Hechos capítulo 9. Cuando el resplandor, Jesucristo, resplandeció sobre el apóstol, o sobre en aquel entonces Saulo de Tarso, la Biblia dice que no podían ver quién era, pero podían oír la conversación de Saulo con Jesucristo. Entonces puedes oír a Dios audiblemente. Si decimos que Dios es todopoderoso y decimos, no, Dios no habla así, entonces ¿a qué Dios te está refiriendo que es todopoderoso? Pero hablarte audible no puede. Me río de la religiosidad de las personas, porque ellos mismos se contradicen. Y como yo soy bien bueno para pescarte en tu contradicción, ese es un regalo de Dios para mi vida. Le digo al hermano, debería de ser yo abogado. Si fuera abogado. Entonces Dios le habla esa misma noche. ¿Y qué le pregunta? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? Balaam empieza a hablar. Y mira lo que dice. ¿Qué varones son estos que están contigo? Versículo 10. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Y luego qué más? Porque bendito es. Le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Dios le negó el permiso de ir y maldecir al pueblo. Iglesia, mientras estemos en el mundo, seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, mientras estemos en el planeta Tierra, vamos a tener luchas y pruebas. Las luchas y las pruebas son parte de la vida humana. Toda persona, toda criatura, todo ser humano te puede decir que ha experimentado luchas y pruebas. Pero escúcheme bien. Pasar por luchas y pruebas es bíblico. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios vamos a pasar por luchas y por pruebas. Pasar por luchas y pruebas es bíblico. Dígale a su compañero: es bíblico. Es bíblico. Jesús nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, Jesús dijo: en el mundo tendréis que aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Es bíblico pasar por luchas y pruebas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Esa palabra aflicción en griego es la palabra lipsis. Diga conmigo: lipsis.
Elipsis, escuche bien lo que significa. Significa angustia, significa adversidad, significa dolor, significa persecución, significa problemas y tribulaciones. En este mundo vamos a pasar por angustia, por adversidad, por dolor, por persecución, por problemas y por tribulaciones. Pero Jesús dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo: van a pasar por todo eso, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Entonces, las tribulaciones, las pruebas, las luchas, las angustias son parte de esta vida. Pero Jesús nos promete que esas cosas ya no nos pueden hacer daño, porque Él las venció. Jesús fue procesado por todo tipo de ataque que el enemigo te puede enviar. Todo tipo de ataque lo pasó Jesús, pero Jesús venció todo tipo de ataque del diablo. Así que no importa el problema, la lucha, la adversidad que el diablo levante en contra de tu vida, Jesús ya lo venció y Jesús te entregó la victoria para tú poderla tomar y también salir vencedor, así como Cristo lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Hijo de Dios, mientras estés en el mundo vas a tener luchas y pruebas. No es nada nuevo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, se lo leo, Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo 3:12 le dice: es cierto. Lo que estoy a punto de decirte es cierto. Y le dice: y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida con sumisión, todo el que quiera vivir una vida sujetada a Dios va a sufrir. Va a sufrir. El apóstol Pablo le dijo: es cierto esto. ¿Quieres vivir una vida sujeta a Dios, en toda sumisión a Dios? Vas a sufrir. Es parte del paquete. Es parte del proceso. Y la iglesia necesita que saber esto, porque al primer problema decimos: ¿por qué? A la primera lucha decimos: ¿por qué? ¿Me está siguiendo, iglesia? Al primer ataque ya no podemos hacer nada y se nos cierra el mundo y no sabemos qué hacer, porque nunca nos dijeron que en este camino va a haber luchas y pruebas. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces es bíblico pasar por luchas y pruebas. Pero escúcheme bien, es antibíblico ser vencido por las luchas y las pruebas. Es bíblico pasar por luchas y pruebas, pero es antibíblico ser vencido por esos problemas y por esas luchas. Es bíblico pasar por luchas y pruebas, pero es antibíblico ser vencido por ellas. Eso si es antibíblico. ¿Me está siguiendo, iglesia? Eso sí es antibíblico. Jesús nunca nos prometió derrotas, solamente victorias. En primera de Juan 4 versículo 4 la Biblia es clara y él dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios. Diga conmigo: yo soy de Dios. Diga conmigo: yo soy de Dios. Dígalo una vez más: yo soy de Dios. Nosotros no somos del diablo.
Nosotros somos de Dios. Y les dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todas las cosas las hemos vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros fue el que venció todas las cosas que el mundo te puede aventar. Por eso mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros fue el que tuvo victoria sobre todas las cosas. El que está en el mundo fue derrotado por Cristo Jesús que está en nosotros. ¿Me está siguiendo, iglesia? Diga conmigo: yo soy de Dios, por lo cual la victoria es mía. Dígalo más fuerte. En primera de Juan capítulo 5 del versículo 4 al 5, la palabra de Dios dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que nació de nuevo, toda persona que realmente nació de nuevo vence al mundo. Entonces es bíblico pasar por luchas y pruebas, pero es antibíblico que esas pruebas y esas luchas nos venzan. Es imposible. ¿Me está siguiendo, iglesia? Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y adivine cuál es. Nuestra fe. ¿Fe a cuál fe? ¿Fe de qué? ¿A cuál fe? ¿A cuál fe venció? ¿Fe de qué? Y dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, desde el día que él lo empezó a creer, fue el día que él empezó a vencer. ¿Me está siguiendo, iglesia? Desde el día que puso su fe y su confianza en el Hijo de Dios, desde allí empezó a caminar de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, como hijos de Dios, vamos a pasar por luchas y pruebas. Dísele a tu vecino: vamos a pasar, pero no nos vamos a quedar. Vamos a pasar, pero no nos vamos a quedar. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces van a pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer. Dios le dijo al profeta Jeremías capítulo 1: pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. En esa lucha hay dolor, en esa lucha hay desesperación. Dios nunca dijo que no vas a sufrir. Dios nunca dijo que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento. Dios dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Jesús fue el que nos amó. Jesús fue el que nos amó a nosotros antes de nosotros amarlo a él. Por amor Jesús murió en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros fue que Jesús resucitó, tomando las llaves de la muerte y del infierno, para un día darnos vida eterna a nosotros, que merecíamos el infierno.
infierno, que merecíamos la muerte, pero por su grande amor y misericordia es que Él lo hizo todo. Entonces ese amor fue el que nos hizo más que vencedores. La Biblia no dice que te hizo un vencedor. Yo no soy un vencedor, yo soy más que un vencedor. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para merecerme eso. Para merecerme la victoria yo no hice nada. Jesús lo hizo todo. Jesús fue el que sufrió. Jesús fue el que fue golpeado. A Jesús lo ridiculizaron, a ti no. Jesús fue el que fue clavado, tú no. Jesús llevó una corona de espinos, tú no. A Jesús le clavaron en su costado, a ti no. Jesús pasó por todo, y cuando se trajo la victoria, esa victoria se la entregó a la iglesia. Y por cuanto nosotros somos la iglesia, tenemos esa victoria. Nosotros no la ganamos, pero la tenemos. Por eso somos más que vencedores. Cristo es el vencedor. Nosotros somos más que vencedores. ¿Estás siguiendo, iglesia? No te estoy hablando fantasías, te estoy diciendo lo que está escrito. Entonces hay algo que se llama fe, que le tienes que meter a la palabra de Dios para creerla y gozarte. Amén. Para creerla, y cuando la crees y la recibes, te gozas. Entonces dile a tu hermano, ponle fe. Ponle fe a la palabra de Dios. Cree lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí es para mí. Díselo, díselo. Lo que está escrito aquí es para mí. Es para mí. Diga conmigo, esta Biblia fue escrita para mí. Para nadie más, para mí. ¿Me está siguiendo, iglesia? Me gusta como dice Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, este versículo de Romanos 8:37. ¿Cuántos lo quieren oír? ¿Cómo lo dice Traducción Lenguaje Actual? Me gusta porque me apropio de ella. En Traducción Lenguaje Actual, Romanos 8:37 lo dice de la siguiente manera: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará victoria total. Estamos seguros de que Jesucristo, en medio de todos nuestros problemas, tenemos tantos problemas, tenemos tantas adversidades, tenemos tantas aflicciones, pero estamos seguros que en medio de todos esos problemas, Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Nos dará la victoria total. Nos dará la victoria total. Así que Dios me envía por medio de su palabra para profetizar sobre alguien en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. El Dios del apóstol Johnson Suleman te dará la victoria total sobre cualquier problema, sobre cualquier tribulación. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé por tu sufrimiento, yo no sé por lo que lloras por las noches, yo no sé lo que no te deja dormir, pero yo vengo para profetizar y para declarar sobre alguien que Jesucristo te dará la victoria total. Dije, Jesucristo te dará la victoria total. Dije, Jesucristo te dará la victoria total en el nombre poderoso de Jesús. Tú no sirves a un Dios muerto, tú sirves a un Dios poderoso. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de los siglos por los siglos. Cuando Dios te dice que sí, no hay hombre que te pueda decir que no. Cuando Dios te levanta, no hay hombre que te pueda bajar. Dios está contigo.
contigo, la gloria de Dios está contigo, el favor de Dios está contigo, su gracia está contigo. ¿Cuántos pueden decir: Jesús me dará la victoria total? Jesús me dará la victoria total. Me quieren derrotar, pero fracasarán. Quisiera estar hablando con alguien en esta mañana. Me quieren derrotar. Hay problemas que me están llenando la vida. Hay situaciones adversas que se presentan todos los días. Me quieren derrotar, pero fracasarán. No importa el problema, no importa la lucha, saldré victorioso porque Jesús me dará la victoria total. Abre tu boca y grita: gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Llevo 30 predicando. Me aviento otros 30. Amén. Entonces hemos estado estudiando la historia de Israel. Cómo Israel salió de Egipto. Y cuando salió de Egipto, la Biblia nos dice que iban peregrinando, navegando. El pueblo de Israel iba navegando, iba pasando. ¿Por dónde? Por todo el desierto. Ahí hay una máscara, mi hermano. Por todo el desierto. Iban navegando, iban peregrinando. ¿Me está siguiendo? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Lo hemos estado viendo. Lo hemos estado estudiando. Y mientras ellos iban hacia la tierra prometida, cualquier pueblo, cualquier rey que se les interponía, salía destruido. Los borraban del mapa. El pueblo de Israel borraba del mapa a sus enemigos. Y el rey Moab se dio cuenta de todo lo que el pueblo de Israel iba haciendo mientras se dirigía a la tierra prometida. El pueblo de Israel es figura a la iglesia. Nosotros como hijos de Dios también vamos peregrinando por esta tierra. Por eso Jesús dijo: aunque están en el mundo, no son del mundo. Porque hay algo que nos espera más allá que el mundo. El mundo solamente es un camino, es una peregrinación, es una navegación muy corta a la eternidad. La eternidad es para siempre. Aquí, ¿cuánto puedes vivir? ¿80 años? ¿90 años? ¿100 años? La eternidad es para siempre. Mi residencia no está aquí, por lo cual no me enfoco en las cosas de la tierra, me enfoco en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque esto es muy corto. Aquí no vivo casi nada, pero el día de mañana es una eternidad. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde? ¿El cielo o en el infierno? Es para siempre. Entonces no juegues con tu vida aquí en la tierra. La vida en la tierra es corta. La eternidad es larga, no tiene fin. Es eternidad. No juegues con tu vida en la tierra. Vamos en un camino hacia la tierra prometida. Nuestra tierra prometida no está aquí, está en el cielo. Es algo celestial y divino. Es algo que ustedes nunca han visto. Aunque Dubái gaste millones de dólares para traer la mejor ciudad a la existencia, no se compara con el cielo. No se compara con el cielo. Tendríamos que leer Apocalipsis para poder saber cómo se ve el cielo. Las calles de oro. Las calles de oro. ¿Para qué se usan las calles? ¿Ah? ¿Caminas en la calle? ¿Quién camina en la calle? ¿Quién camina en la calle? Yo no camino en la calle. Yo manejo en la calle. Camino por la banqueta, no por la calle. Dios lo bendiga, pastor. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor Navarro en esta tarde. Dáselo fuerte. Dios lo bendiga, pastor. Aleluya. Amén.
Yo no camino en la calle, camino en la banqueta. Si caminas en la calle, estás poniendo tu vida en riesgo. Que una persona que va en el celular te machuque significa que va a haber algo en que nos vamos a mover en las calles de oro. Va a haber algo en que nos vamos a mover en las calles de oro. No caminando. ¿Está siguiendo? Entonces no importa todas las cosas que vemos aquí, nada se compara a lo que nos espera. Nada se compara a la eternidad con el Señor. Así que no gastes tu vida aquí. No tengas puesta tu mirada en las cosas de abajo, sino pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque hacia allá vamos. El pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Vamos hacia una tierra prometida, celestial y divina. Dice la Biblia que el rey Balac, cuando vio que el pueblo de Israel venía y que el pueblo de Israel derrotó a los amorreos, al rey llamado Sehón, y después de Sehón venció a Og de Basán, Balac se empezó a preocupar. Sabía que él seguía porque el pueblo de Israel estaba acampando en los campamentos de Moab. Ya los tenía en su propia casa. Sabía que si no abría el paso iba a haber una guerra. Así que el rey Balac hizo algo. Y les dije, lo primero que el rey Balac hizo es que se unió. ¿Con quién? Con los madianitas. Mandó llamar a los madianitas. Vamos a mandar mensajeros a Balaam. Entonces Balac es figura del diablo. Les dije que Balac significa devastador, significa aniquilador, significa destructor. Y Juan 10:10 nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Balac es figura del diablo. Entonces vemos cómo Balac empieza a planificar su ataque contra Israel. Y es la misma manera como el diablo nos ataca. Entonces lo primero que Balac hizo es que se unió. El diablo conoce el misterio de la unidad. Les dije que el reino de Satanás es un reino unido. El reino de Dios es un reino unido, pero la iglesia desunida. Por eso el reino de Satanás sigue trabajando eficazmente hasta el día de hoy, porque están unidos. Si hay algo que la iglesia debe de aprender al reino de Satanás, es la unidad. Hoy en día cualquier persona, porque tiene celular y tiene Facebook, empieza a difamar a los demás. Cualquier persona que se esté gozando por la caída de otro pastor, no ha nacido de nuevo. Y no importa si creas que es falso o no, mientras Cristo se predique, nos gozamos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1: unos predican por envidia, otros predican por amor, pero yo me gozo porque mientras sea Cristo predicado, me gozaré. Usted ve en las redes sociales difamación de todo tipo de hombre de Dios. Difamación. ¿Cuándo han difamado a un rapero? ¿Cuándo han difamado a otro tipo de personas? ¿Cuándo los andan difamando? Y que su propio grupo lo esté difamando. Pero cuando vienen a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, los difaman. Ahorita muchos cristianos se gozan por la caída de los apóstoles. Por la caída de los apóstoles, porque se están divorciando. No voy a decir su nombre, pero ahorita hay muchos que se están gozando. Sabía que no eran verdaderos, sabía que había algo mal. Se están gozando. En lugar de ser hijos de Dios y orar por ellos, los difamamos. Nunca hables mal de una persona que no has pasado ni una hora orando por él o por ella. Nunca difames a alguien que tú mismo nunca has orado por esa persona. Está aquí, iglesia. Se unió. El diablo conoce el poder de la unidad. Y lo segundo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Mandó llamar al profeta. El rey Balac sabía que su guerra iba a ser ejército contra ejército. ¿Me está siguiendo? Sabía que iban a usarse armas
físicas. Pero Balac no mandó llamar a su ejército. Balac no mandó a llamar a sus mejores soldados, a sus mejores guerreros. Balac mandó a llamar a un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué fue a llamar a un profeta si sabía que su lucha iba a ser algo físico, no espiritual? Si él hubiera sabido que la lucha es física, manda a llamar a su ejército. Pero como él sabía que su lucha era espiritual, mandó llamar a un hombre espiritual. Manda a llamar al profeta Balaam. Profeta Balaam por mandato de Dios no va, pero entonces le envían más dinero, le envían mejores representantes del reino de Balac, y entonces viene porque Dios le dice ve, pero Dios ya le había dicho que no fuera. Cuando Balaam llega, entonces empieza todo lo que se estaba planeando. Balac envía por el profeta porque sabía que la vida es espiritual. La vida en la que vivimos es espiritual. La vida humana es gobernada por el mundo espiritual. La vida humana es gobernada desde el reino del espíritu. Por eso Balac no corrió con su ejército, corrió con un hombre espiritual, porque sabía que la vida es espiritual. Todo lo gobierna el mundo espiritual. El mundo espiritual afecta las cosas que suceden en este mundo. El mundo espiritual puede afectar tu vida. No importa qué tanto tú la estés cuidando. Si no la estás cuidando espiritualmente, el mundo espiritual te va a afectar, ya sea negativamente o positivamente. Pero el mundo espiritual te va a afectar. Todo es gobernado desde el ámbito espiritual. Por eso fue por un hombre espiritual. Pero hoy vamos a hablar de lo tercero que hizo. De lo tercero que que el rey Balac hizo. Y lo tercero que el enemigo sabe. Lo primero era el misterio de la unidad. Lo segundo era que la vida es espiritual. Y lo tercero es que el diablo conoce el poder de las palabras. El diablo conoce el poder de las palabras. Por eso en Números 22, en el versículo 6, cuando vino Balaam con Balac, ¿qué fue lo que le dijo? Maldíceme a este pueblo. Y luego dijo, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, al que tú maldigas será maldito. Maldíceme a este pueblo porque quizás los puedo echar de la tierra. En otras palabras, si tú los maldices, los voy a poder derrotar. ¿Me está siguiendo, iglesia? El enemigo sabe. Por eso Balac dijo, yo sé, porque el diablo sabe y conoce el poder de las palabras. El diablo sabe que nuestras palabras cargan poder. El diablo conoce el poder detrás de las palabras. Por eso el rey Balaam conocía esto. Por eso mandó traer a un hombre que sabía usar su boca. El rey Balac, iglesia, escúcheme bien. El rey Balac sabía que las palabras son más poderosas que un ejército completo. El rey Balac sabía que tus palabras son más poderosas que cualquier arma física en esta tierra. El rey Balac sabía que para derrotar a Israel no lo iba a poder derrotar físicamente, sino con sus palabras desde el ámbito espiritual. Balac sabía que por medio de palabras puedes derrotar a alguien. Por medio de palabras. Que puedes derrotar ejércitos por medio de palabras. El diablo sabe, iglesia,
Y en esta mañana es importante que usted y yo conozcamos, entendamos, nos llevemos el conocimiento del poder de nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras. Dile a tu hermano, hay poder en tus palabras. Díselo, hay poder en tus palabras. Entonces, la boca no solamente es para comer. La boca no solamente es para golosinear. Se me antojó esto, se me antojó el otro. Acabas de comer, se me antojó, se me antojó. La boca no es solamente para comer. La boca no solamente es para llorar. No es solamente para quejarte. No es solamente para hablar mal de los demás. No es solamente para hablar cosas que no tienen edificación. La boca es para algo más, primordialmente. Es para hablar, es para comer, pero primordialmente es para algo más. Iglesia, ¿usted sabe cuál es el músculo más fuerte de todo el cuerpo? La mente, dice el hermano. ¿Cuál es el músculo más fuerte de todo el cuerpo? La lengua, dice el hermano. El músculo más fuerte de todo el cuerpo no son los músculos de la pierna, no son los músculos de los brazos, no es el corazón que está palpiteando todo el tiempo. Desde antes que nazcas, que salgas, tu corazón ya está palpitando. Pero ese no es el músculo más fuerte. El músculo más fuerte es uno que se llama macetero, músculo macetero. Y el músculo macetero es el que abre y cierra tu boca. Es el que abre y cierra tu boca. Ese es el músculo más fuerte que Dios te dio, el de tu boca. Músculo macetero, si lo quiero investigar. Y por eso Santiago capítulo 3 versículo 4 y 5 dice lo demás. Santiago 3 versículo 4 al 5 dice: algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlar con un timón pequeño todo el barco. Con algo tan pequeño puede gobernar todo el barco. Si usted va a un crucero de 20, how do you call it? Stories, 20 pisos. No importa qué tan grande esté, todavía hay un pequeño timón que controla ese barco gigantesco. Lo controla. Y luego Santiago nos dice: y lo mismo pasa con nuestra lengua. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. La lengua es uno de los miembros más pequeños, pero es capaz de hacer grandes cosas. Con tu lengua puedes llegar a hacer grandes cosas. Con tu lengua puedes llegar a hacer grandes cosas buenas y grandes cosas malas. Pero la lengua tiene el potencial y la capacidad, la habilidad para poder hacer grandes cosas. Pero no, nomás comes, nomás hablas, te quejas, solamente lloras. Si pasara el tiempo hablando con Dios la misma manera que habla con sus familiares y amigos, su vida hubiera cambiado para siempre. Pero no, la fuerza que Dios te dio, el músculo más fuerte, lo usas para otras cosas, pero no para orar, no para decretar, no para declarar, no para profetizar. El apóstol Pablo dijo: yo quisiera que todos profeticen. ¿Por qué? Porque cuando tú profetizas empiezas a cambiar tu destino, empiezas a cambiar tu vida. La gente no lo sabe. Entonces tenemos que entender el poder de nuestra boca. Por eso Balac trajo a Balaam para derrotar a Israel. Lo tengo que hacer por medio de palabras, no por medio del ejército.
ha derrotado todos los otros ejércitos. Pero tengo un conocimiento que los demás no tienen, y es que la vida es espiritual y que las palabras tienen poder. El diablo sabe que las palabras tienen poder. ¿Y sabe qué más sabe el diablo? El diablo sabe que usted no sabe que sus palabras tienen poder. El diablo sabe que las palabras tienen poder, pero el diablo sabe que usted no sabe que sus palabras tienen poder. Y por eso el diablo toma ventaja de la iglesia, porque la iglesia no sabe el poder que hay en tu boca. No sabe. Por eso vas a una reunión de oración y todo el mundo callado, con la boca cerrada. Estoy orando en mi mente, en mi corazón. Y reprendes a los demonios en tu mente y en tu corazón también. No sé quién te enseñó eso. Dios nos dio boca para poder abrirla. Dijo: abre tu boca y te la llenaré. Pero usted se la llena de comida. Usted no deja que Dios se la llene, usted se la llena. No, Dios, yo puedo llenármela y soy muy bueno en llenar. No es para solamente comer, para poder orar, para poder hablar, no solamente con Dios, pero también con los demás. Porque una palabra puede bendecir y cambiar la vida de alguien para siempre. Y una palabra puede detener un ataque del enemigo que terminaría con tu vida. Una palabra que hables por la sangre de Jesús. Estoy cubierto bajo la sangre de Jesús, y previenes un ataque del diablo por tu palabra. Por tu palabra. Muchos de nosotros creemos que automáticamente las cosas van a suceder. Nada sucede automáticamente. Tu carro puede prender y lo puedes manejar, pero no automáticamente. Todavía tienes que ir y presionar un botón. Aún con los nuevos Teslas que se pueden manejar solos, alguien los tiene que prender. El automóvil no se prende solo. Nada es automático. Nada. El diablo sabe que usted no sabe el poder que su lengua tiene. Iglesia, cuando el diablo quiere atacar a una persona, lo ataca con palabras. Cuando el diablo quiere atacar a una persona, lo ataca con sus palabras. Por eso Salmo 64 del versículo 2 al 4. Salmo 64 del versículo 2 al 4 dice: escóndeme del consejo secreto. ¿Escóndeme de qué? Escóndeme del consejo secreto, de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para aseatear a escondidas al íntegro. De repente lo aseatean. ¿Qué es lo que envían? Palabras. Y sus palabras son saetas, son flechas. Entonces el enemigo te envía saetas de repente. Y por eso David decía: guárdame de esas saetas, porque me las envían de repente. Envían palabras, y esas palabras en el ámbito espiritual son saetas que me asetean. ¿Para qué? Para herirte o para aún matarte. Una saeta, una flecha te puede herir o te puede matar. Una saeta te puede herir o te puede matar. Y el diablo envía sus saetas, envía sus flechas. En Job capítulo 5 del versículo 19 al 21 habla de 6 tribulaciones que Dios te va a guardar. Dice: y de la séptima no te hará daño. ¿Ya cuáles son esas tribulaciones? Dice: en el hambre te salvará de la muerte. Y luego dice: y del poder de la espada en la guerra.
Y luego dice, del azote de la lengua serás encubierto. Porque Dios sabe que vienen ataques por medio de palabras. Y dice, yo te voy a encubrir de esos azotes, de esos látigos que te atormentan, que son palabras. Por eso en Efesios 6:16 dice, sobre todo. Diga conmigo, sobre todo. Está hablando acerca de la armadura de Dios. Y luego dice, sobre todo. Te acabo de dar armaduras, pero sobre todo toma esta. ¿Ya cuál es? Toman el escudo de la fe. ¿Para qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo el escudo, sobre toda la armadura de Dios, toma el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe tiene el poder para apagar todos los dardos del maligno. Dardos. En Nueva Traducción Viviente, en Traducción Lenguaje Actual, en Nueva Versión Internacional, dice flechas. Flechas. Y el apóstol Pablo dijo, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podéis apagar las flechas del enemigo. Sobre todo, el yelmo, el cinturón, la coraza. Sí, la sandalia, la espada del Espíritu. Pero dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Sobre todo, toma el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis apagar los dardos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El diablo te ataca con palabras. Esa es una flecha, es un dardo de fuego. Y usted levanta su escudo de la fe. Ahora, ¿el escudo de la fe es algo natural que usted levanta? Le pregunto en esta mañana, ¿el escudo de la fe es algo que usted levanta físicamente? Estoy protegido. Estoy protegido. ¿Es algo así? Entonces, ¿cómo es el escudo de la fe? El diablo habló. El diablo habló. Y usted tiene que levantar su escudo de la fe. ¿A cuál es su escudo de la fe? ¿Ah? La palabra de Dios. Toma, por la sangre de Jesús yo estoy cubierto. A mi lado caerán 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. El escudo de la fe significa que el diablo habla y usted también tiene que hablar de regreso. Le dan un reporte negativo. Usted tiene esto. Saca su escudo de la fe. Por las llagas de Jesucristo yo soy sano. Y pudo apagar el dardo del enemigo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces hay dos maneras como podemos apagar los ataques que vienen por medio de las palabras. El diablo te ataca con palabras. Todo ataque del diablo viene por medio de palabras. En esta pandemia usó la televisión para atacar a millones de personas con miedo, con ansiedad, por medio de la televisión. Hoy se murieron 20,000 y luego el otro día se murieron 10,000 y se murieron 5,000 y sigue creciendo. Y otra vez vemos la segunda ola, y la segunda ola es peor que la primera. Palabras que te atacaron, pero no levantaste el escudo. Entonces todas te dieron. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, ¿cómo enfrento tal ataque? ¿Cómo apago tales ataques? ¿Cómo me defiendo de tales ataques? Número 1, habitando y morando bajo la sombra del Omnipotente. Habitando y morando bajo la sombra del Omnipotente. Por eso Salmos 91 del versículo 1 al 5 dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni saeta, ni flecha, ni ataque, ni dardo que vuele de día. Morando y habitando bajo la sombra del Omnipotente es lo que te protege en contra de los ataques del enemigo. El que habita y mora bajo la sombra del Omnipotente. Usted sabía que una sombra, para que te cubra, no puedes estar tan lejos de él. Para que mi sombra te cubra, tienes que estar casi pegado a mí. Entonces significa que necesitas que tener cercanía con Dios. Y mientras que tú estés cerca a Dios, hay una protección de parte de Dios en contra de las saetas que vuelan de día. Las malas noticias, Dios te guarda de ellas. Una palabra puede destruir vidas. ¿Usted sabía que las personas que llegan a tener logros en sus vidas, cuando empiezan a testificar, te van a decir: mi mamá siempre me decía, mi papá siempre me decía, tú todo lo puedes, todo lo que tú te propongas lo vas a alcanzar? Me decían, me decían, me decían. Y ahora ves el logro que obtuvieron. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá siempre le decían, o tal vez su tío le decía, o tal vez su abuelo, su abuela le decía, tal vez el pastor le decía. Pero todo es por medio de palabras. Y las personas que terminan peor en sus vidas también les pueden preguntar: ¿por qué eres así? Porque mis papás siempre me dijeron que yo no iba a servir para nada. Porque mi familia siempre me dijo que soy un borracho, que soy un drogadicto. Y las palabras de ellos fueron los que los afectaron, positivamente o negativamente. Entonces tenga cuidado con sus palabras. Toda palabra carga espíritu y verdad. Entonces, dependiendo de las palabras que salen de tu boca, va a depender los espíritus que atrae esa palabra. Palabras positivas, palabras de Dios, atraes el espíritu de Dios. Palabras negativas, palabras demoníacas, atraes a los espíritus inmundos. Todas las palabras son espíritu. Por eso les dije: te puedo golpear ahorita, mañana no lo sientes, pero te puedo marcar con mi boca, quedarás marcado de por vida. Nunca se te va a olvidar el día que tus papás te dijeron: ya no te queremos, te odiamos. ¿Usted cree que a un joven, a una jovencita se le va a olvidar eso? Lo va a traer todo el tiempo. Fue un error haberte tenido a ti. Nunca vas a ser nadie. Lo marcas de por vida. Yo tengo un familiar que ha estudiado más que yo, pero cuando hablas con él sabes que hay un problema. ¿Por qué? Porque su papá siempre lo menospreciaba. Le decía de todo tipo de palabras. Entonces él tiene problemas ahorita, pero no por él, sino por las palabras de su papá. Y no es hasta que su papá corrija eso en el lugar de oración que su vida va a cambiar. Tiene mi edad y no se ha casado. Tiene mi edad y ni una novia puede tener. Y tú lo ves y dices: no es posible. Pero su vida no ha llegado a hacer nada por las palabras de su papá. Hasta que su papá corrija eso. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, lo primero, tienes que habitar, morar bajo la sombra del Omnipotente. En versión King James, en inglés, dice: el que habita en el lugar secreto. Entonces, lo que te trae una conexión con el Padre es tu oración.
Cuando entras en tu aposento y cierras la puerta y entras al lugar secreto, ahí tienes acceso con el Padre. Y cuando tienes esa cercanía con Él, su sombra te cubre. Lea todo el Salmo 91 para ver de todo lo que lo va a cubrir. ¿Me está siguiendo, iglesia? Y número 2, lo primero es que Dios te protege. Lo segundo, para poder atacar o contraatacar, cuando las palabras del enemigo te atacan, son tus mismas palabras. Son tus mismas palabras desde el lugar de la presencia de Dios, no solamente por hablar. La manera que usted puede destruir las palabras del enemigo es con sus propias palabras. Es usted mismo hablando también, pero desde la presencia de Dios, no solamente por hablar. Por eso Isaías 54 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cómo es esa arma que forjaron para mí? ¿Cómo es esa arma que ellos crearon directamente para mí? Porque dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma que crearon para ti va a prosperar. ¿Cómo es esa arma? Tiene que seguir leyendo, porque dice: y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Significa que la arma que prepararon, la arma que forjaron, fueron palabras. Por eso dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que Dios la va a condenar, no dice que el pastor la va a condenar. Dice: tú condenarás, tú, la arma que hicieron contra ti, la arma que crearon contra ti, tú mismo la tienes que condenar. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Al momento que empieces a recibir ataques, que te preguntas de dónde viene esto, que no sabes por qué de repente vino este ataque, esas son palabras, son dardos, son flechas. Empieza a abrir tu propia boca. Iglesia, si usted no abre su boca, alguien la va a abrir. Si usted no habla a favor de usted, alguien va a hablar en contra de usted. Entonces yo, para serle sincero, me siento mal de los cristianos que no hablan en la casa de Dios. Me siento mal de los cristianos que les da pena hablar, les da vergüenza hablar, porque esa es una protección para ti. El diablo abre su boca, tú también abre tu boca. Tú también abre tu boca. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cómo no va a prosperar? El día que la condenes con tu propia lengua. Toda palabra negativa, usted tiene el poder para destruirla, ponerle un fin con su propia boca. Pero los cristianos esperamos que todo sea automático, que Dios nos guarde de todo automáticamente. Aquí Dios te está diciendo: te toca a ti hacer esto. Toda palabra negativa, te toca a ti abrir tu boca, condenarla. Te toca a ti darle juicio a esa palabra. Te toca a ti defenderte. Con la palabra de Dios es que se defiende. Con la palabra de Dios. ¿Dónde están tus pruebas? Entonces tenemos que conocer el poder de las palabras. Y no solamente eso, tenemos que conocer el poder de cuando usted suelta la palabra. Todo lo que usted ve fue creado porque Dios soltó una palabra. Cuando las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, Dios habló. Las palabras son las únicas que tienen el poder para crear.
Y toda palabra se manifiesta. Hasta la misma palabra de Dios, llamado el Verbo, se manifestó y se hizo carne. Todo lo que usted habla, sea positivo o negativo, se va a manifestar. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu lenguaje. ¿Quieres destruir tu vida? Sigue hablando incoherencias. Entonces, las cosas que ves no son las cosas que vas a hablar. ¿Me está siguiendo? Porque Dios habló las cosas que no miraba. Creó todo esto de las cosas que no se miraban. Pero usted ve pobreza, declara pobreza. Usted ve enfermedad, declara enfermedad. Es que estoy malo, estoy enfermo. Pero Dios declara las cosas que no son como si fuesen. Pero usted, siendo un hijo de Dios, declara lo que ve, no lo que no ve, no lo que quiere ver, declara lo que está viendo. ¿Está siguiendo, iglesia? Dios conoce el poder de las palabras que Él ha puesto en ti, y el diablo conoce el poder de esas palabras. Pero tenemos que llegar a ese lugar donde todos los días podemos hablar palabra de Dios. Ponte de pie en esta mañana, iglesia. Hay muchas cosas, muchos problemas, situaciones adversas, cosas que han venido a tu vida que han causado dolor, problemas por cuales has batallado por años, batallando con lo mismo. Y es tan sencillo como abrir tu boca y romper todo eso. Pero preferimos quejarnos y preferimos decir que no podemos. Hasta el día que sigas diciendo que no puedes, va a ser el día que no vas a poder. Pero hasta que digas sí puedo, es el día que vas a poder. La limitación no la pone Dios, la limitación la pones tú mismo. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu lenguaje. ¿Qué voy a hablar, pastor? La palabra de Dios. No sé palabra, pues empieza a leer. Ves un versículo que puedes usar en el lugar de oración, escríbelo, anótalo, y en el lugar de la oración sacas ese versículo, lo lees a voz alta, te apropias de él, empiezas a soltar poder. Hay poder en tus palabras. ¿Qué fue lo que le dijo Balac? Ven y maldíceme a este pueblo. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? No vayas. ¿Por qué? Dios es todopoderoso. Si Él los maldijera, Dios como quiera los protege. No sucedió eso. Dios le dijo: no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Y cuando lo llevó el rey como quiera, todo lo que salía de la boca de Balaam era bendición. ¿Por qué Dios no permitió que los maldijeran? Porque hasta Dios sabe que la maldición te puede afectar, que las palabras negativas te pueden afectar. Por eso no permitió que los maldijera, porque hasta Dios sabe, si te maldicen te pueden destruir. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces tenemos que aprender a abrir nuestra boca. Toda palabra negativa que han hablado en contra de mi vida, en esta mañana lo rompemos en el nombre de Jesús. Soy libre de toda palabra negativa que el diablo, que mi familia, que mis familiares han hablado en contra de mí. Toda palabra que yo mismo he declarado sobre mi vida, en esta mañana, por el poder del Espíritu Santo, se rompe, se destruye. Toda palabra del diablo, toda palabra negativa, toda palabra que yo mismo he dicho de mí mismo, en esta mañana se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Los padres de familia que están aquí, si usted habla
hablado negativamente de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, abra su boca y corte, destruya toda palabra. Pídale perdón a Dios en esta mañana y dile: Señor, ten misericordia de mí. No sabía lo que estaba diciendo, pero en esta mañana yo rompo toda palabra negativa. Yo rompo y condeno toda lengua que se ha levantado en contra de mí en juicio, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Toda palabra del diablo que está atacando mi vida en este día, por el poder del Espíritu Santo, lo destruyo, lo destruyo, lo destruyo, lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Toda palabra negativa en contra de mi familia en esta mañana, por el poder de tu palabra, lo destruyo, lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Abre tu boca, iglesia. Toda palabra negativa, toda palabra negativa, toda palabra del diablo, toda palabra del diablo que está afectando mi vida, que está afectando mi vida en esta mañana, la destruyo en el nombre de Jesús. La destruyo en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Dios ha puesto el poder de la vida y de la muerte en tu boca. Tienes poder en tu boca. Tienes poder en tu boca. Abre tu boca. En la palabra del Rey hay autoridad y poder. Dios te ha hecho rey. Dios te ha hecho sacerdote para poder abrir tu boca y declarar qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres en tu vida. Abre tu boca y decláralo con fe, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toda palabra de enfermedad, toda palabra de pobreza, toda palabra negativa, toda palabra de muerte, toda palabra de drogadicción, toda palabra que me han dicho mis familiares negativa trabajando en contra de mi vida, en el nombre de Jesús, en esta mañana las destruyo. Soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia.